Maseje Chebuot Daf Mem Gimel Amud Aleph 43a, pero comenzamos las últimas 17 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Ve'elu devarim she'en nishbaim alehem, ha'avadim ve'ashtarot ve'hakarkaot ve'ha'ekdeshot. Nosotros mencionamos anteriormente que hay 3 juramentos escritos en la Torah, Midoraita, que juran los litigantes en ciertos casos. Shevuat Modeh Miktzat, ¿sí? Shevuat Hashomrim y Shevuat Edechab, ¿sí? Ya explicamos estos términos anteriormente. Bien, nuestra Mishnah en esta primera parte que leímos y nos dice que cuando la disputa es sobre esclavos, documentos de préstamos, tierras, o sea, campos, bienes inmuebles o propiedades consagradas, Hekdesh, no existe hacer uno de estos juramentos de la Torah. Así dice la Mishnah, sigue diciendo la Mishnah. En baem tashlume kefel velo tashlume arba b'chamisha. Igualmente en estas 4 cosas, ¿cuáles son las 4 cosas? Esclavos, documentos de préstamos, bienes inmuebles y ekdeshot, propiedades consagradas, no aplica tashlume kefel o tashlume arba b'chamisha. ¿Qué es tashlume kefel? Recordemos, cuando una persona roba y no lo reconoce y la acusan, no tiene que pagar solamente el capital de lo que robó, sino también un 100% adicional, o sea, el doble. Y cuando robó un toro o un cordero y lo vendió o lo sacrificó y nunca lo reconoció y lo acusaron, ahí tiene que pagar no solamente el doble, sino por 4 o por 5, depende si es toro o si es cordero. ¿Sí? Entonces nos dice la Mishnah en esta parte que Tashlume Kefel, al igual que Tashlume Arba B'chamisha, no aplican en esclavos, en esas 4 cosas, en esclavos, documentos de préstamos, bienes inmuebles, o sea, karkaot, y Ekdesh, propiedades consagradas. El porqué, y mejor dicho, la fuente de cada una de estas halajot la vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: Shomer Hinam eno nishba, no se sahar eno meshalem. En esta parte la Mishnah nos dice lo siguiente: sobre estas 4 cosas, un Shomer Hinam no jura. Explico. Un Shomer Hinam es un custodio que impago. Cuando le roban lo que está custodiando o se le pierde, ¿sí? No fuerza mayor, un poco, cierta negligencia. Nignabo neevad, ¿sí? La halajá es que cuando no hubo negligencia, así con negligencia contundente, está que patur, pero tiene que jurar. Nos dice la Mishnah, un Shomer Hinam, cuando es una de estas 4 cosas, Abadim, Shtarot, Karkaot o Ekdeshot, no tiene que jurar, si se le perdió o se lo robaron. Y respecto a un Shomer Sahar, ¿sí? Que si un Shomer Sahar, que es un Shomer Sahar, un custodio pago, que si se lo roban o se le pierde, si es responsable y debe pagar, cuando son estas cosas, una de estas 4 cosas, ¿cuáles son esas 4 cosas? Repito, Abadim, Shtarot, Karkaot o Ekdeshot, no debe pagar. Y nuevamente, como dije antes, la fuente de estas halajot la vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: Rabbi Shimon omer kodashim shechayav be'achrayotam nishbaim alehem ve'sheno chayav be'achrayotam en nishbaim alehem. Dice Rabbi Shimon la siguiente halajá respecto a kodashim, respecto a ekdesh, respecto a propiedades consagradas. Dice Rabbi Shimon: los kodashim que uno está chayav be'achrayotam, que uno es responsable, como por ejemplo, explico, cuando uno designa un corbán, hay 2 maneras como designarlo. O digo, haré alay ola, yo me comprometo a traer un corbán ola. Entonces, si después separé un corbán ola y se perdió, le pasó algo, no cumplí mi compromiso. Entonces soy responsable de dar garantía de que traer otro. Sin embargo, a diferencia en el caso que dije, haré behemazola, si no dije, yo me comprometo a traer una ola, si no dije, este animal lo voy a traer como ola, bueno, este animal lo voy a traer como ola, si le pasó algo a este animal después, estoy exento, no hay responsabilidad. Entonces bien, Rabbi Shimon dice, cuando es propiedades consagradas, que tienen achrayut, o sea, cuando uno dice haré, propiedad consagrada, me refiero no tierra, sino propiedades, cualquier cosa que pertenece a uno, el corbán. Haré alayola, que hay hiyub de achrayut. En este caso, si yo designé el animal y después, la halajá es que si se pierde o se muere, tengo que traer otro animal. Si el consagrador de este animal depositó este animal kadosh, esta propiedad consagrada, en manos de un shomer hinam,
y en manos de un Shomer Hinam se murió o se perdió, tiene el Shomer Hinam que no es necesario que pague, pero tiene que jurar. ¿Y por qué tiene que jurar? Es Kodashim, porque ya que es Hayab Bajraduitam se considera mamonó. Entonces por eso está Hayab. Sin embargo, en Kodashim Sheno Hayab Bajraduitam, como por ejemplo, como explicamos, cuando dice Harebe Mazole Korban, si eso después de consagrar ese animal lo depositó en manos de Shomer Hinam, ya que no está Hayab Bajraduitam, si se pierde algo por el estilo, no se considera mamonó, no se considera mamón del que lo consagró, sino se considera ya el Ekder 100%. Y cuando es el Ekder 100%, decimos que ¿qué? Que no hay jurar, que el Shomer Hinam no tiene que jurar por eso. Sigue diciendo la Mishnah Rabbi Meir Omer, Yesh devarim shem kekarka, ve'enam kekarka. Ben חכמים מודים לו, כיצד? 10 גפנים תאונות מסרתי לך, ועל האומר אינם אלא 5, רבי מאיר מחייב שבועה. והחכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. En esta parte de la Mishnah nos trae la siguiente discusión. Dice Rabbi Meir, hay cosas que están conectadas a la tierra, pero no se consideran alágicamente como tierra, sino se consideran como si fuese algo ya desconectado, metaltelín. Y por lo tanto, aplicaría ¿qué? Juramento. Porque si es carca, no aplica. Sin embargo, Jajamim no están de acuerdo. ¿Cuál es ese caso? Esto voy a decir cuál es el caso. El caso es cuando viene Reubén y le dice a Shimón, me debes, ¿sí? Yo te di, ¿sí? 10 vides llenas de uvas para que me las cuides en mi tierra. Te las di para que tú te encargues de ellas. Y le dice Shimón que no son 10. Tú me diste nada más que 5. O sea que Modeh Miktzat admitió parcialmente. Rabbi Meir dice que ¿qué? Hayab de Shevua. Porque es Modeh Miktzat Midoraita. Es la Shevua Midoraita. Y a pesar que está conectado a la tierra, no se considera como si fuese que está tierra. Entonces tiene Shevua. Sin embargo, Jajamim no están de acuerdo. Dicen, no, con mejupar la carca, todo lo que está conectado a la tierra es como si fuese parte de la tierra. Y por lo tanto está patur de Shevua. Está exento de Shevua. seguimos. אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ושבמשקל שבמניין כיצד בית מלא מסרתי לך וכיס מלא מסרתי לך ועל האומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל פטור. זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון חייב. Por último, la Mishnah nos dice lo siguiente. Todo lo que aplica obligación de hacer un juramento, en el caso de Shvuat Modeh Miktzat, ¿sí? O en el resto de los casos de Shvuat Dejad y demás, es únicamente cuando la demanda que le hizo Reubén a Shimón es una demanda de algo que tiene una medida o un peso o una cantidad numérica. ¿Sí? O sea que el demandante tiene que demandar una medida específica, ya sea medida de longitud, ya sea peso o ya sea cantidad numérica. Y también en el caso de Modeh Miktzat, el que admite, o sea, el demandado, o sea, Shimón, tiene que también admitir con una medida, ya sea peso, ya sea cantidad numérica. Y da la Mishnah un ejemplo. Por ejemplo, si Reubén viene y se le acerca a Shimón y le dice, yo te di a ti una casa llena de frutas o una cartera llena de dinero. Y le responde Shimón, la verdad yo no sé cuánto había allá adentro porque no lo medí, ¿sí? Pero lo que sí te puedo asegurar es que lo que me diste, te estoy regresando. Y en verdad había menos de lo que le está demandando. Hay Shvuah Modeh Miktzat, ¿no? Patur. ¿Por qué patur? Porque no hubo medida, no hubo cantidades. Sin embargo, en un caso que le dice Reubén a Shimón, te di a ti una casa llena de frutas hasta la viga. Y él le dice, no, me diste una casa llena de frutas hasta nada más la ventana. Ahí hay una medida. O sea, ahí se aplica que tiene que jurar. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Tashlume kefel minalan. De tan rabanan al kol de barpesha, klal. Al shor al jamor al se, al salma prat. Al kol aveda hazar bekalal. Klal u pratu klal. Eatadan ela que en aperat. Maprat מפורש דבר מיטלטל בגוף הממון, אף כל דבר מיטלטל בגוף הממון יצאו קרקעות שאין מיטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמיטלטלים בגוף הממון, הקדש ראהו כתיב. La Gemara se enfoca en una de las primeras alajot que mencionamos. Mencionamos que en esas 4 cosas, ¿cuáles son las 4 cosas? ¿Recuerdan cuáles son las 4 cosas? Avadim, shtarot, muy bien, karkaot y ekdeshot, que es cualquier propiedad del ekdesh, no propiedad de inmueble, propiedad del corbán, lo que sea, como dijimos antes. Esas 4 cosas no aplica Tashlumei Kefel. O sea que si un ladrón roba y no lo reconoce y lo acusan,
Normalmente el ladrón tiene que pagar ¿qué? Doble. Aquí no, tiene que pagar el doble por estas 4 cosas. ¿De dónde aprendemos? ¿Quién te dijo que no? Dice, ahora te voy a explicar. Está escrito en la baraita. En la parashá, en el pasaje que nos habla de Tashlume Kefel, el pasuk nos dice general, específico, general. Nos dice alcohol de barpesha, por cualquier cosa que robes. General. Después nos da unos ejemplos específicos. Al shor, al jamor, al sea, al salmá. Por un toro, por un burro, por un cordero, por una prenda. ¿Qué es esto? Cosas específicas. Y después nos dice alcohol aveda. Alcohol, otra vez general. La regla es como tenemos general, específico, general, klal, upratu, klal. Eata danela kena perat. Decimos que queda incluido únicamente las cosas similares en sus características a lo especificado en el pasaje. ¿Y qué son las mismas características? ¿Cuáles son las características de lo especificado? De toro, de burro, de cordero y de prenda. Que todos son cosas metaltel, movibles, o sea, muebles, ¿sí? Y gufo mamón. Y eso mismo vale. Por lo tanto, queda excluido ¿qué? Carcaot. ¿Qué? Vale, pero no es movible. Queda excluido los esclavos, porque esclavos siempre se comparan con carcaot. Muy bien. Queda excluido los documentos, porque el documento de préstamo, no obstante, es movible, pero el documento como tal no vale. El documento te obliga a pagar, pero el documento no tiene un valor. Y queda excluido Ekdesh, ¿por qué? Por otra cosa. Porque al principio de la parashá dice, no al principio de la parashá dice ahí, Yeshalem Shenaim le Reeu. Tiene que pagarle el doble ¿a quién? Al Reeu, a su compañero. El Ekdesh no es su compañero. Entonces de aquí aprendemos que estas 4 cosas quedan excluidas. Que en estas 4 cosas el Tashlume Kefel no aplica. ¿Sí? Seguimos. Velo arba bajamisha, maitama tashlumar bajamisha, amar rahamana velo tashlume shlosha barba. También mencionamos en la Mishnah que en estas 4 cosas, ¿cuáles son las 4 cosas otra vez? Abadim, shtarot, karkaot y ekdesh. No aplica tashlumar arba bajamisha, por 4 por 5. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es la fuente? Ahora te voy a explicar por qué. La Torah me dice que en ciertos casos, cuando uno roba toro o cordero, lo vende o lo sacrifica, tiene que pagar por 4 por 5. Por el toro por 4 y por el por el cordero por 4. ¿Sí? Por el toro por 5. Ok. Listo. Entonces por el cordero por 4 y por el toro por 5. ¿Sí? Ahorita, ese por 4 por 5, ¿de dónde sale? El por 2, el segundo, el capital es el capital. El por 2 es ¿por qué? Por el Tashlume Kefel. Significa que por la acción esta tiene que pagar ¿qué? En cordero 2 más, que un total de 4, y en shor 3 más. Entonces, si es así, si nosotros ya vimos antes que Tashlume Kefel queda excluido de todas estas cosas, de Shtarot, Abadim, Karkaot y Ekdeshot, ¿sí? Entonces, en este caso, máximo que pagaría, ¿qué sería? No por 4 por 5, sino por 3 por 4. ¿Sí? Por 3 por 4, capital más 2, capital más 3. Y eso no puede ser, porque la Torah me dice o por 4 por 5 o nada. ¿Sí? Entonces ya que Tashlume Kefel queda excluido en estas cosas, también automáticamente queda tumbado también Tashlumar Bajamisha en estas cosas. Seguimos. Shomer Hinam Eno Nishba. Minan Emile de Tanura Banan, Kiten Isherreu Klal. ¿Qué se foquelin Prat? Ishmor Hazar Bekalal, claro, Pratu Klar, Eatadan, Elakena Prat. Maprat me forash Dabra Mitetel Gufamon, Afkol Dabra Mitetel Gufamon. Azúcar Kaot Shemiteltelim, Yatsu Abadim Shekshur Karkaot, Yatsu Shtarot, Shafalpi Shemiteltelim, en Gufamon, Hekdesh Reu Ketiv. También mencionamos en la Mishnah que un Shomer Hinam, cuando se le pierde o se le pierde o se lo roban, un custodio impago se le pierde o se lo roban lo que está custodiando, está exento de pagar, pero debe jurar. Sin embargo, en estas 4 cosas, ¿cuáles son las 4 cosas? Repito, Abadim, Shtarot, Karkaot y Ekdeshot. En estas cosas, el Shomer Hinam está exento de pagar y no tiene que jurar. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente para esto? Dice la verdad, te voy a explicar. Está escrito en la varita lo siguiente. En la parashá de Shomer Hinam también hay un claro pratuklal, general, específico, general. Kiten Ishel Reu, ¿qué le dio? Cualquier cosa, general. Kese Fokelim, específico. O dinero, o utensilios, específico, prat. Y después otra vez klal, lishmor, para cuidar, cualquier cosa, otra vez general. La regla es klalu pratuklal, eatadan elakeen a prat. ¿Qué queda incluido? Únicamente lo que es parecido, similar en las características de lo
especificado del Prat. ¿Qué es lo especificado aquí? ¿Qué es Efokelim? ¿Cuáles son las características en común denominador que tienen ambos? Que Gufo Mamón, que vale dinero como tal, y que es Mitaltelim. Incluimos también cualquier otra cosa que cumple esas dos características. Y por ende queda excluido Karkaot, que vale dinero pero no es Mitaltelim. Queda excluido Abadim, porque Abadim se compara con Karkaot. Queda excluido Shtarot, porque a pesar que es Metaltelín, pero no, Gufo Mamón no vale dinero. Y queda excluido Kekdesh, ¿por qué? Por otra razón, porque el pasuk ahí dice Kitenish el Reu. Reu es compañero, Ekdesh no es compañero, es Hashem. No sé, Sahar no me shalem minan de Tarun Banan, Kitenish el Reu, Klal, Hamor o Shorose, Prat, Vejol be Malishmor, Hazar Klal, Klal Prat Klal, Vejule ad Hekdesh Reu Ketiv. También mencionamos en la Mishnah otra alhaja que en Shomer Sahar, cuando un custodio pago, si se lo roba, si le roban lo que está custodiando, se le pierde, ahí sí está hayab de pagar. Pero cuando es una de estas cuatro cosas, exento de pagar. ¿De dónde lo aprendemos? Dice también es la misma idea, Klal Pratu Klal. En la parashá de Shomer Sahar también hay un Klal Pratu Klal. También hay un general específico general. ¿Qué? Dice el pasuk ahí. Hamor, hay un Klal, perdón. Kitenish el Reu, general. Shorose, toro cordero, específico. Y después, Vejol Behemal Ishmor, cualquier cosa para cuidar, general. Klal Pratu Klal, de Tana Kelaperat, la misma característica de lo especificado. Lo especificado que es Shorose, que cuáles son las características, Gufo Mamón y Mitaltelín. Se queda excluido, como dijimos antes, la misma idea, queda excluido Karkaot, porque es Gufo Mamón, pero no es Mitaltel. Queda excluido esclavos, porque esclavos se compara con Karkaot. Queda excluido Shtar, porque Shtar no obstante es Mitaltel, pero no es Gufo Mamón. ¿Sí? ¿Y Ekdesh por qué? Porque también aquí dice, Kitenish el Reu, al compañero, y Ekdesh no es compañero, sino es Hashem. Seguimos. רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקע ואינם כקרקע וכו'. מכלל דרבי מאיר סבר כל המחובר לקרקע אינו כקרקע. הדמפלגי בתאונות, לפלגי בסירוקות. אמר רבי יוסי ורבי חנינא, הכה בענבים העומדות ייבצר כמפלגי. דרבי מאיר סבר כבצורים דמיין, ורבנן סבר לא כבצורות דמיין. Mencionamos en la Mishnah un mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim, ¿sí? Respecto a qué se considera carca y qué no, porque dijimos que en carca hay muchas cosas que no aplica. No aplica juramento, Shomer Jina no aplica, Shomer Seján. ¿Qué se considera carca? Obviamente un bien inmueble como tal, el campo como tal también. Pero dice Rabbi Meir que hay cosas que están conectadas a la tierra, pero no se consideran como parte de la tierra. Y Jajamín dice, no estoy de acuerdo contigo. Ya que están conectadas, se consideran parte de la tierra. ¿Cuáles son esas cosas? Dice la Mishnah, una vides, que están conectadas, llenas de uvas. ¿Sí? Cuando viene y le dice Rubén a Shimón, te di 10 vides llenas de uvas para que me las cuides. ¿Sí? Por favor, regrésamelas ahorita. Le dice, no, solo 5. Dice Rabbi Meir que son conectadas a la tierra, pero no se consideran conectadas a la tierra, y por lo tanto, Shuamo de Mitzat y Zahayab de jurar. Sin embargo, Jajamín dice, no, señor. Jajamín dice que todo lo que está conectado a la tierra es como si fuera mejor la carca. En Karkaot no hay juramentos. ¿En qué discuten? Aparentemente, Rabbi Meir opina que todo lo que es mejupar la carca, a pesar que está conectado a la tierra, no es como la tierra. Dice, si es así, si esa es la razón de Rabbi Meir, que opina que todo lo que está conectado, solo tierra es considerado tierra, pero lo que está conectado a la tierra ya no se considera tierra. Si es así, entonces ¿por qué en la Mishnah me tiene que hablar de unas vides llenas de uvas? Que me hable de vides también vacías de uvas. Por eso dice Rabbi Yossi Rabbi Haina, no. Aquí el mahloket es unas vides llenas de uvas que ya están maduras y están a punto de ser cosechadas. Y ya que están a punto de ser cosechadas, es el mahloket entre ellos. Rabbi Meir opina que todo lo que es a punto de ser cosechado es como si fuese que ya fue cosechado y por lo tanto es metaltelín. Es como si fuese metaltelín y por lo tanto aplica Shavua. Y Jajamín dice no, mientras que todavía no están cosechadas es parte del carca. Es el mahloket entre ellos. Pero no hay duda que si es una vid vacía de uvas todavía que no está a punto de ser cosechada, también Rabbi Meir va a estar de acuerdo que es parte de la tierra y no va a aplicar Shavua. ¿Sí? Porque no van a ser cosechados. Ok. Seguimos. אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ושמשקל וכולי. אמר אביי לא שנו אלא דאמר לבית סתם. אבל אמר לבית זה מלא ידיעת אנטי. אמר לרב אי אחי, הדתני סיפא זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון חייב, לפלוג לי דמדידה. באמת אני אמורים בבית מלא, אבל בית זה מלא חייב. אלא אמר רבא לעולם אין חייבת שיתננו בדבר שמידה שמשקל ויודה לו בדבר שמידה שמשקל ושמניין. Tana Kabate de Raba,
קור תבואה, לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי פטור, מנורה גדולה יש לי בידך, אין לך בידי למנורה קטנה פטור. אז מנורה גדולה יש לי בידך, ואין לך בידי למנורה קטנה פטור. אבל אמר לו, קור תבואה יש לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי ללתך, חייב. מנורת בת 10 ליטרין יש לי בידך, אין לך בידי לה בת 5 ליטרין, חייב. כללו של דבר לעולם אינו חייב, עד שייתנו בדבר שבמידה ושבמשקל, ושבמניין, ויודה לו בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. כללו של דבר להטויה. מה אלה להטויה בית זה? ¿Vale? Ok. Mencionamos en la Mishnah, al final de la Mishnah, que todos los juramentos de la Torah, Modeh Miktzat, por ejemplo, aplica únicamente cuando la demanda que le hizo Rubén a Shimón y la admisión fue en qué? En algo de medida, de peso o con una cantidad numérica. Midá, Mishkal o Minyan. ¿Sí? Y después la Mishnah nos dijo, pero si no, no aplica juramento. ¿Sí? Y la Mishnah nos dice, bueno, ejemplo. Dice la Mishnah dos ejemplos. Uno que no aplica juramento y otro que sí aplica juramento. ¿Cuál es el que no aplica juramento? ¿Sí? Dice la Mishnah, cuando le dice Rubén a Shimón, te di una casa llena de frutas. Y le dice Shimón, no sé, lo que tú me diste te estoy regresando. Y al regresarle, efectivamente hay menos. No aplica porque nadie habló de qué, de medidas específicas. Ese es el primer ejemplo que no aplica Shevuah. Segundo ejemplo que trae la Mishnah que sí aplica Shevuah es en un caso que le dice Reuben a Shimón, te di una casa llena de frutas hasta la viga, medida. Y él le responde, no, llena de frutas hasta la ventana nada más. Ahí sí aplica Shevuah. Así vimos en la Mishnah. Viene Abayé y nos dice lo siguiente, un segundo. Todo lo que decimos en el primer ejemplo que la Mishnah trae en esta parte, en el primer caso, que está patur de Shevuah, que está exento de Shevuah, cuando le dice Rubén a Shimón que te di una casa llena de frutas, es justamente cuando le dice Bait Stam, cuando le dice te di una casa, sin especificarle qué casa. Ahí es cuando decimos, no sé qué medida me estás hablando, no sé ni qué casa me estás hablando, no sé qué tamaño de casa, me dice una casa, ¿qué casa es? Pero, dice Abayé, si le dice Rubén a Shimón, te di esta casa llena de frutas, esa casa llena de frutas, ¿le especificó qué casa? Ahí ya esa casa que le dice Rubén llena de frutas tiene una medida, ¿sí? Y por lo tanto también, y adicionalmente, si viene y responde, Shimón, mira, no sé, lo que me diste te lo regresé, y tiene menos, aunque no le especificó medida, el hecho que la demanda fue medida, y él le responde, ajustamos su respuesta a base medida y aplica Shevuah. Así dice Abayé. Sin embargo, Rabba dice, no me cuadra. No es correcto, porque si hubiese sido así, cuando la Mishnah me quiere agarrar un caso de que si hay Shevuah, no me tiene que decir otro caso, de que le demandó de medida hasta la viga o hasta la ventana. Me puede decir el mismo caso de una casa. El primer caso es una casa Stam y el segundo caso es una casa específica, que está allá, porque tiene que decir dos casos extremos, que me hable de una misma casa llena de frutas, solo que el primer caso que está exento de Shevuah, que es una casa Stam, y el segundo caso es una casa específica. Vemos de la Mishnah de que no es así, por lo tanto Rabba discute y dice, en verdad la persona no está Hayab Shevuah hasta que la demanda sea con una medida, ¿sí? Cuando digo medida me refiero a medida o peso o cantidad numérica, y le reconozca claramente Shimón también con otra medida menor. No es que ajustamos, no es suficiente que demande con medida y ajustamos la admisión en relación a la demanda. No, la admisión también tiene que mencionar ¿qué? Una medida. Así Rabba dice y discute con Abayé. Y la Gemara trae una prueba a favor de Rabba de una baraita. La baraita dice claramente, un cor es una medida de tebuá. ¿Qué es tebuá? Cereales. Sí, cereales. Le dice Rubén a Shimón, un cor de tebuá, de cereales, me debes. Y le responde Shimón, no te debo nada. Está exento. ¿Por qué está exento? Porque le negó completamente. Segundo caso, que también está exento. Si le dice Rubén a Shimón, me debes un candelabro, me debes un candelabro grande. Y le responde Shimón, no, un candelabro pequeño, te debo. Ahí también está exento de juramento. ¿Por qué? Porque candelabro, no obstante, le reconoció algo, pero candelabro grande y candelabro pequeño son dos especies. Entonces no le reconoció mimin hata'ana, no le admitió similar en la especie de la reclamación. ¿Sí? Vamos a explicar esto un poco más adelante. Tercer caso, vamos para allá.
Tercer caso que también está exento, cuando viene Reubén y le dice a Shimón, un cinturón grande te di y me lo tienes que regresar, y Shimón le dice, no, es un cinturón pequeño. Aquí también decimos que son dos especies diferentes, y no obstante le reconoció algo, pero son dos cosas diferentes y está patur de Shevuat Modeh Miktzat. Esa es la primera parte de la baraita. Segunda parte de la baraita nos habla de casos que sí está hayab. ¿Cuál? Pero, dice la baraita, en un caso que Reubén le dice a Shimón, me debes un cor de cereales, y le responde Shimón que qué. No sé si antes me confundí con los nombres, no sé, pero el demandante siempre es Reubén y el demandado es Shimón, ¿sí? Entonces, pero dice la baraita en la segunda parte, si Reubén le demanda a Shimón y le dice, ¿me debes qué? Un cor de cereales, y le responde ¿qué? Le responde Shimón a Reubén, no, nada más te debo un letej de cereales, que es la mitad de un cor. Ahí sí está hayab. ¿Por qué? Porque reconoció en la misma especie, admitió parcialmente en la misma especie de la reclamación. Igualmente, en un caso en el cual, escuchen bien, Reubén le dice a Shimón, escuchen bien aquí la diferencia del candelabro, un candelabro con un peso de 10 litrín me debes. Y Shimón le responde, no señor, un candelabro con un peso de 5 litrín también está hayab. ¿Sí? Podemos explicar por qué esto sí se considera de la misma especie y cuando es grande o pequeño no es de la misma especie. La regla es, culmina la baraita diciendo, no está hayab de jurar hasta que la demanda sea con medida, peso o cantidad numérica y la admisión parcial y la negación sea también con medida o peso o cantidad numérica. Klalosh el Dabar, Klalosh el Dabar que nos viene a incluir, que nos dice que no está hayab de Shebuá. ¿Qué caso no va a estar hayab de Shebuá? Aparentemente va a estar hayab de Shebuá, no va a estar hayab de Shebuá cuando lo demanda y le dice Bait Ze, y él le dice no sé, lo que tú me diste te regreso. En este caso, ya que la demanda fue con medida pero la admisión no fue, no aplica ¿qué? Juramento, prueba a favor de Raba y en contra a Valle. Y ahorita la Gemara, efectivamente aquí hay prueba a favor de Raba en contra de Valle. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en explicar parte de las cosas que no están claras todavía en la baraita. Umaishna menorá gedolá, umenorá ketana, מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו. יחי בת 10 בת 5 שניים, מה שטענו לא הודה, ומה שהודה לו לא טענו. אמר רבי שמעון בר יצחק, ככה במנורה של חוליות עסקינן דקמוד למינה. יחי אז דולנה מיני, תמלוק מדלייפה. אלא דלייפה לא קטני, החנמי ושל חוליות לא קטני. אלא אמר רבי אבר ממל, שאני מנורה הועיל ויכול לגוררה ולעמידה על 5 ליטרים. Ahorita la Gemara se enfoca en esta parte de la baraita. No es en varias partes, en una parte específica. Bueno, en dos realmente. En la primera parte de la baraita mencionamos el caso del candelabro. ¿Cuál fue el primer caso del candelabro? Cuando Reubén le dice a Shimón, me debes un candelabro grande, y Shimón le dice, no, candelabro pequeño. Ahí decimos, no, esos son dos especies diferentes y por lo tanto está exento de Shebuá. En la segunda parte de la baraita, cuando hablamos de candelabro, mencionamos que cuando Reubén le dice a Shimón, me debes un candelabro con un peso de 10 litrín, y le reconoce a Shimón, no nada más 5, ahí sí es hayab. Dice, no entiendo. No entiendo. Si en la primera parte no es hayab, ¿por qué? Porque no es miminatana, porque se consideran ya que son dos estilos de menorá, son dos especies diferentes, pues también en la segunda parte debería ser lo mismo. Dice la Gemara, no, pero también aquí dice Gedolá Ketaná, también es cierta medida, ¿sí? Entonces viene Rabbi Shmuel bar Yitzhak y dice lo siguiente, no te voy a explicar. Dice Rabbi Shmuel bar Yitzhak, la baraita está hablando cuando en la segunda parte que nos dice que está hayab de Shevuá, nos está hablando en qué? En una menorá que está hecha de piezas, de juliot, ¿sí? ¿Sí? De halakim, de pedazos, ¿sí? De partes, ¿sí? Es cuando le dice 10 litrín, se refiere 10 partes. Y el otro le dice, no, nada más me diste de 5, las primeras 5 partes. Eso es que, literal, parte de lo que él dijo, ¿sí? Y por lo tanto está ¿qué? Hayab. Dice la Nasi, es así, que la segunda parte de la baraita me está hablando en partes, sí, en partes, pedazos. Entonces también, ¿por qué en la segunda parte de la baraita no me menciona otro caso? De la misma manera que en la primera parte de la baraita me mencionó el cinturón, que no está hayab, que me menciona en la segunda parte de la baraita un caso de cinturón que sí está hayab. ¿En qué caso? Cuando el cinturón es de ¿qué? De partes. Y le dice, me debes un cinturón de largo, ¿sí? De 2 amot, yo que sé, de 10 amot. Y dice, no, nada más de 5 amot, porque está hecho de partes. Modeh Miktzat y debería estar hayab de Shebuá, porque no me menciona este caso.
Tenemos que decir que no estamos dando en partes, porque si estamos dando en partes también me debe de incluir el caso, en la segunda parte de que Hayab, me debe de mencionar también el caso de cinturón, que está Hayab. Entonces seguro no estamos dando en partes. Vuelve la pregunta. Dice Rabbi Abar, mamá, no te voy a explicar. La segunda parte de la baraitá me está hablando en 2 candelabros igual de tamaño. La primera parte de la baraitá, Reuben le dice, me debes una grande. Y le dice el qué? No, una chiquita. Son 2 especies diferentes, no aplica Shebuá. La segunda parte de la baraitá, ¿sabes por qué se aplica Shebuá? Porque son 2 menorot igual de tamaño. Solo que Reuben le dice, Reuben le dice, mira, era más ancha, pesaba más cada brazo. ¿Sí? Y el otro dice, no, pesaba nada más que menos. Ahorita, ¿qué pasa? La de 10, tú puedes llegarla a poner en 5, a través de que la raspas. Eso se considera la misma especie. Y por lo tanto está Hayab de Shebuá. Así nos dice la Gemara. Ok. A diferencia del cinturón, que también si ahorita vienes y lo cortas, ahí se nota demasiado. ¿Por qué? Porque ahorita va a quedar, no es en lo grueso que estás cortando, sino en lo largo. Si tenías un cinturón de 10 metros y ahorita de 5 metros, es muy notable. ¿Sí? Ok. Seguimos. Próxima Mishnah. Hamalvet jaberó a la mashkon ve'abad a mashkon. Amar lo sela ilvitija alav ve'shekel haya shave ve'ala omer lo ki el sela ilvitani alav ve'sela haya shave patur. Sela ilvitija alav ve'shekel haya shave ve'ala omer lo ki el sela ilvitani alav ve'shoshat dinarim haya shave hayab. Sela ilvitani alav ushtaim haya shave ve'ala omer lo ki el sela ilvitija alav ve'sela haya shave patur. Sela ilvitani alav ushtaim haya shave ve'ala omer lo ki el sela ilvitija alav ve'chamishat dinarim haya shave hayab. ומי נשבע? מי שהפיקדון אצלו. שמא יישבע זה ויוציא עלה את הפיקדון. Ok. La Mishnah nos trae 4 casos. Pero antes de decir los 4 casos voy a hacer una introducción pequeña. Importante. Reubén le presta dinero a Shimón. Y para asegurar, ¿qué agarra él? Un mashkon, que es un mashón colateral, una garantía. Vamos a decir, bueno, ahorita empezamos con ejemplos. Reubén lo agarra en la garantía, ¿sí? Y se le pierde la garantía. ¿A quién? A Reubén. ¿Cuál es la halajá? La halajá es, Reubén el prestamista es responsable de cuidar la garantía. Y si se le perdió, él pierde el valor de la garantía y se le descuenta del pago que le tiene que dar el prestatario. ¿Sí? Y por lo tanto, si el préstamo era 1,000 y la garantía era 1,000, el prestatario no tiene que pagar, el prestatario no tiene que pagarle nada al prestamista ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres responsable. Ahorita, ¿qué pasa en un caso que la garantía vale 2,000 y el préstamo era 1,000? Entonces, no se le da el préstamo de regreso al prestamista y adicionalmente lo obligamos a ¿qué? A pagarle al prestatario la diferencia, 1,000. Muy bien. ¿Sí? Esta es la halajá. Ahorita empecemos a ver aquí el caso de la Mishnah. Dice la Mishnah, y obviamente en el caso de que el préstamo era 1,000 y se le perdió la garantía que valía ¿qué? 500, entonces le descontamos esos 500 de la cantidad del préstamo. Entonces nada más obligamos al prestatario a pagar ¿qué? 500. Muy bien. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si Reubén, pongámosle nombre, ¿sí? Reubén le presta dinero a su compañero Shimón y Shimón le da ¿qué? Un mashkon, un colateral, una garantía, un objeto valioso. Y se le pierde al prestamista Reubén, se le pierde la garantía. Hay 4 opciones, 4 posibilidades, 4 casos. Primer caso. Le dice Reubén a Shimón, el prestamista, el prestatario, te presté un sela. Un sela, es importante saber, es equivalente a 2 shekalim.
y un shekel es equivalente a 2 dinar de plata. O sea que un sela tiene, ¿cuántos dinarim? Muy bien, 4 dinarim. Viene Reubén y le dice a Shimón, yo te presté un sela, o sea, 4 dinarim, sobre esta garantía, sobre esta garantía que se me perdió. Y esa garantía valía nada más mitad de un sela, o sea, un shekel, o sea, 2 dinarim. Por lo tanto, entiendo que yo soy responsable, pero todavía me debes, ¿qué? 2 dinarim adicionales. Sí, se me perdió esto, yo lo asumo, te lo descuento de lo que me debes. Y me tienes que dar ahorita, ¿qué? 2 dinarim más, un shekel más. O sea que le está demandando Reubén a Shimón, ¿cuánto? Un shekel. 2 dinarim, la mitad de un sela. Viene el prestatario, Shimón, y le dice, no. Estoy de acuerdo que tú me prestaste a mí un sela. Pero la garantía no valía mitad de un sela. La garantía valía ¿cuánto? Un sela completo. Y por lo tanto, ¿qué le está diciendo Shimón? No te debo nada. En este caso, ¿está exento o obligado en jurar el prestatario Shimón? Exento. ¿Por qué? Porque lo negó completamente. ¿Sí? Kofer Bakol. Ese es el primer caso. Segundo caso. Cuando Reubén le dice a Shimón, te presté un sela, y la garantía valía ¿cuánto? Un shekel. Y ya que se perdió, yo la asumo, pero todavía me debes ¿qué? Un shekel. O sea que Reubén está demandando a Shimón ¿con cuánto? Con un shekel. Viene Shimón y le dice a Reubén, el prestatario al prestamista, no. Yo estoy de acuerdo que me prestaste un sela, pero la garantía no valía mitad de un sela. La garantía no valía un shekel. La garantía valía 3 dinarim, que es equivalente a un shekel y medio. ¿Sí? O sea que básicamente Shimón está diciendo a Reubén, no te debo un shekel, pero sí te reconozco que te debo medio shekel, un dinar. O sea que es modé bemiktzat hayav shebua. Segundo caso. Tercer caso es cuando viene ahorita Shimón. ¿Sí? Shimón viene, el prestatario, y le dice al malvé, al prestamista, tú me prestaste a mí un sela, yo te debo un sela, pero la garantía vale ¿qué? 2 sela. Así que ahorita tú me debes a mí un sela. O sea que ¿quién está demandando a quién ahorita? Shimón a Reubén, ¿sí? Y le dice, ¿con cuánto lo está demandando? Un sela que le debe. Muy bien. Y le dice Reubén a Shimón, no, a ver, si yo te presté un sela, pero la garantía no valía 2 selaim, valía 5 dinarim, o sea, un sela y un cuarto, ¿sí? Y por lo tanto, te debo, tú me estás demandando un sela, te reconozco un dinar. Modé miktzat, y en este caso, ¿quién tiene que jurar? Reubén. Muy bien. Cuarto caso. Yo no sé si me adelanté. Yo lo dije. No. Ese es el cuarto caso que acabo de decir ahorita. Tercer caso. Sí, ya dije el cuarto caso. ¿Sí? Modé miktzat está allá. Tercer caso es cuando Reubén le dice Shimón le dice a Reubén, mira, tú me prestaste un sela, pero la garantía vale ¿cuánto? 2 selaim, ¿sí? Y le responde Reubén, no, yo te presté un sela, no obstante, pero la garantía vale ¿qué? Un sela. Entonces no te debo ¿qué? Nada, o sea, se lo está negando completamente, no hay juramento. Y el cuarto caso es cuando él le reconoce un dinar, de mitad, está allá. 4 casos entonces. 2 casos sobre Shimón, y 2 casos sobre Reubén. En cada uno de los 2 hay un modo de mixtar que está hayab y otro que es Kofer Akol y está patur. Esos son los 4 casos de la Mishnah. Y la última parte de la Mishnah nos dice, ¿quién jura? ¿Quién jura? ¿Quién es el que jura? Dice la Mishnah, el que tiene la garantía en su mano. O sea, ¿quién tiene la garantía en su mano? Reubén, el que tiene que jurar. ¿Por qué? Porque, esto lo vamos a explicar un poco más en la Gemara, pero ¿quién tiene que jurar? Reubén. ¿Por qué? No vaya a ser de que el prestatario
haga el juramento a favor de lo que dice el prestatario, a favor de lo que dice Shimón, pensando de que él tiene la razón, jura, y después viene Rubén y le dice, tú estabas discutiendo cuánto valía esta garantía, aquí la tengo en verdad, y va a valer diferente a lo que dijo el prestatario, y juró falsamente, y lo van a invalidar ahorita por testigo, porque juró Shvuat Sheker. Para que no pase esto, decimos, ¿sabes qué? ¿Quién tiene que jurar? Mi sheapikadon etzlo. Rubén. Así nos dice la Mishnah. Ok. Un segundo. La Gemara entiende, ¿sí?, que cuando la Mishnah al final dice que tiene que jurar el Reubén, el que tiene el picadón, el prestamista, es una tacaná de Jajamim para que no vaya a pasar, como explicamos, para que no vaya a pasar de que al final saque la garantía y cause que el prestatario, que Shimón quede inválido, y cause que lo que juró el prestatario es falso y lo invalide para testigo. Entonces, por esta sospecha, así la Gemara entiende en ese momento, por esta sospecha, Jajamim hicieron una tacaná y dijeron, ¿sabes qué? El que jure, ¿quién tiene que jurar? Malvé, el que tiene la garantía. Es una tacaná de Jajamim. ¿Por qué se hizo? Por esta razón. Así la Gemara entiende. La pregunta es sobre qué caso está hablando. Sí, Jajamim tiknu, ¿quién tiene que jurar? Reubén. ¿Sobre qué caso estás hablando? Mencionamos en la Mishnah ¿cuántos casos? 4. ¿Sobre cuál caso me dices que tiene que jurar Reubén? Entonces empieza la Gemara a analizar. Ahí. Y leima a seifa vetepule de shuaga bemalve. Amar Shemuel a reisha. Vejen amar apijia barrab a reisha. Vejen amar biohanan a reisha. Mai reisha. Seifa de reisha. Sela el vitija ala ושקל הישווה ועלה אומר לו כי אלא סלע אלביתני עליו ושרת דין ממלאים הישווה חייב דשואגה ולווי ושקלו רבנן מלווה ושדיו המלווה. Dice la Gemara lo siguiente. Dice Shmuel, ¿va sobre qué? Va sobre la primera parte de la Mishnah. Así dice Shmuel. Igualmente Rabbi Jia Barrab dice que va sobre la reisha. E igualmente... no expliqué la primera parte. La primera parte de la Gemara. Dice la Gemara, ¿sobre qué parte de la Mishnah va? Sí va sobre el cuarto caso. ¿Cuál es el cuarto caso de la Mishnah? Cuando Shimón le dice a Reubén, me prestaste un sela, pero la garantía valía 2. Entonces tú me debes un sela, ¿sí? Y le responde que Reubén a Shimón. Le dice, no, valía 5 dinarios, o sea, valía 5 dinarios, entonces te reconozco que todavía te debo que un dinar, modé de miktat. Y ahí es modé de miktat, está Hayab, ¿quién? Reubén. Si es sobre ese caso, obvio que es el prestamista, no tienes que llegar a una tacaná de Jajamim. Meikar ad-din. ¿Quién tiene que jurar ahí? Reubén. No tienes que llegar a la tacaná de Jajamim. Una tacaná de Jajamim especial que jure Reubén. No, Meikar ad-din es así. ¿Sí? Por eso dice Shmuel, igualmente dice Rabbi Jia Barrab, igualmente dice Rabbi Yohanan, no, va sobre la primera parte. ¿Qué primera parte? La cuarta dijimos que no. La primera parte puede ser el tercero, el segundo, el primero. ¿Qué caso? Dice la Gemara, Seifa de Reisha. El segundo caso. El segundo caso. ¿Sí? Mejor dicho, aclaro un poquito más la pregunta de la Gemara. ¿Cuál es la primera parte? La primera no puede ser porque en la primera lo niega completamente, lo niega, no hay juramento. Entonces que me dice, no, le pasamos el juramento al prestamista. ¿Qué está hablando? No hay juramento. Entonces tenemos que decir que el caso ese, dice aquí, responde la Mishnah, Reisha, ¿qué es? Seifa de Reisha. El segundo de la primera parte, o sea, el segundo caso. ¿Cuál es ese caso? Brevemente, rápidamente. Cuando Reubén le dice a Shimón, te presté un sela, se me perdió el mashkon, pero el mashkon vale un shekel, entonces todavía me debes ¿qué? Un shekel. Y le responde Shimón a Reubén, le dice, no señor, me prestaste un sela y el mashkon valía ¿qué? 3 dinarim, entonces te debo, pero no un shekel, sino nada más que un dinar. Que en ese caso, Meikar ad-din, Shevuat modé miktat, ¿quién tiene que hacerlo? Shimón. Nos dice la Mishnah al final, tacaná de Jajamim, que lo haga ¿quién? Reubén. No vaya a ser que venga él y saque la garantía e invalide para Edut a él. ¿Sí? Así dice la Gemara. Esa es una explicación. Sigue diciendo la Gemara. Vehashta de amar rabashe de kaimalan zenishba she'ena b'rishuto vezenishba kama shave
Aji kamar minishba tejilá. Misha picadón etzlo shema y shabazé biotzijala eta picadón. Ahorita, esta explicación primera que dimos es según lo que la Gemara entendía hasta ahorita. Que lo que se refiere a la Mishnah a decir es que el prestamista, que la takaná de Jajamim es que el prestamista, Reubén, jura en vez de Shimón. O sea, Shimón debería de jurar, y no decimos que juran los dos, sino jura, en vez de Shimón, jura solo Reubén. Entonces explicamos la primera explicación. Pero dice la Gemara que en la Gemara Masejet Bava Metzia, página 35a, hay otra explicación que la dice Rabashé sobre esto. Y él dice que la halajá es que ambos tienen que jurar. Esa es la takaná de Jajamim. O mejor dicho, ambos tienen que jurar. El prestamista tiene que jurar que la garantía no está con él, sino que se le perdió. Y el prestatario tiene que jurar lo que vale, lo que él dice que vale la garantía. ¿Sí? Ambos tienen que jurar. Entonces, según esta opinión que ambos tienen que jurar, podemos explicar que nuestra Mishnah, cuando dice al final que Jajamim hicieron una takaná, que el prestamista tiene que jurar, no es que se refiere podemos explicar que se refiere no que el prestamista solo tiene que jurar y no el prestatario, sino que primero jura el prestamista de que no tiene el picadón, y después obligamos a Shimón a jurar cuánto es que vale según lo que él dice. Y no primero hacemos al Loven, no vaya a ser que después, antes de jurar el Malvé, saque la garantía y lo invalide a Shimón. Muy bien. ¿Sí? Esta es la segunda explicación. Ok. Amar Shemuel, Haiman de Osvi alfazu zele jabre, Umashken le kata de magala, Avad kata de magala, Avad alfazu ze, Aval tarte katate, lo. Verá, Nachman Amar, afilu tarte katate, Avad hada, Avad hameshme, Avad ida, Avad kule. Aval kata venascha, lo. Nehardae amre, afilu kata venasca, Avad nasca, Avad balga, Avad kata, Avad kule. La Gemara trae una discusión. Escuchen esta discusión. Esto es un análisis que nos podemos ver qué tanta responsabilidad tiene el prestamista sobre la garantía, sobre el colateral que recibe, Reubén, que recibe de Shimón. Dice Shmuel lo siguiente, escuchen bien. Reubén le presta a Shimón 1000 zuz. Reubén le presta a Shimón ¿cuánto? 1000 zuz. Y Shimón le da un colateral le dio como colateral, como garantía, un mango de una hoz. ¿Saben qué es una hoz? Como un hacha, como parecido, pero así, pero redondo. Exacto, una hoz. ¿Sí? Una hoz. Pero el mango de la hoz le da garantía. ¿Entendieron el caso? Reubén le dio a Shimón un préstamo ¿de qué? De 1000 zuz, muy bien. Y Shimón le dio como colateral, como garantía, un mango de una hoz. ¿Quién tiene ahorita el colateral? Reubén. ¿Qué pasa si se le pierde este colateral a Reubén? Ahorita no hay duda que el mango de una hoz vale mucho menos de 1000 zuz. ¿Sí? Estamos claros en eso. 1000 zuz es una fortuna. Eso no vale 1000 zuz. Pero le dio esto como garantía de los 1000 zuz. Y se le pierde al prestamista ¿qué? El mango, el colateral. Dice Shmuel, yo no fui exacto en la introducción de todo esto, porque aquí dije algo. Dice Shmuel, escuchen bien. A pesar que el mango de la hoz vale mucho menos, digamos, vale 400, ¿sí? Vale 300, mucho menos que el préstamo. Pero ya que Reubén lo recibió como garantía de un préstamo de 1000, básicamente lo aceptó, Reubén lo aceptó el prestamista, que al aceptarlo está diciendo no me puedo cobrar los 1000 mientras que esto esté en mi mano y no se lo regrese al prestatario. Y por lo tanto, si se le pierde, ¿qué? Shimón no puede cobrar a Reubén nada. Reubén no puede cobrar a Shimón nada. Sigue diciendo Shmuel, pero todo eso es cuando el colateral que le dejó es un solo mango de una hoz, una sola mango de hoz. Pero si le dio 2, ahí
Si le dio 2 y se le perdió, ¿qué? 1 nada más, muy bien. Ahí no pierde el préstamo. ¿Por qué? Porque ya que al Shimón darle estos colaterales, que son 2, ¿sí? No le especificó claramente, mira, este es por 500 y el segundo es por otros 500. Entonces, no decimos que cada uno es por qué, por 500, ¿sí? Y por ende, si se perdió uno, se le perdonan 500 y todavía debe 500. No decimos eso, sino decimos que ¿qué? Que ya que todavía hay uno que existe y no se le perdió, puede cobrar Reubén toda su deuda. Obviamente tiene que descontar el valor real de ese mango de ese mango de Esavos que se le perdió. ¿Sí? Así dice ¿quién? Shmuel. Rav Nachman está de acuerdo con esta idea, pero agrega aún más. Dice Rav Nachman, no. También cuando Shimón le da como colateral a Reubén por la préstamo de 1000 zuz, le da 2 mangos de la hoz, ¿sí? De una hoz. Decimos, y se le perdió 1, ¿pierde qué? Decimos que cada uno es por 500 y por lo tanto ya no tiene que Shimón pagarle 1000 sino 500. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar que no se especificó nada, pero decimos que si recibió 2 iguales, pues seguramente cada uno es ¿qué? Por la mitad. Pero Rav Nachman discute y dice, no, en este caso sí perdió. Pero en un caso dice Rav Nachman que Shimón le da a Reubén un mango de una hoz y un segundo colateral, pero diferente. ¿Cuál es el segundo? Un lingote de plata. ¿Sí? Un lingote de plata. Ahí no decimos que cada uno, que el lingote de plata es equivalente a 500. Eso no lo decimos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el lingote de plata y el mango de hoz. ¿De hoz? De la hoz. ¿Sí? El lingote de plata es algo, en general, que se acepta, es aceptado como pago de una deuda. Es comercial, a pesar que es lingote, no es moneda, no es cash, no es eso, pero lo aceptan como pago de deuda sin problema. Eso vale y es fácil, ¿sí? Y por lo tanto, decimos que cuando lo recibió Reubén, ¿sí? No lo recibió, sino únicamente como posible pago de su deuda. Entonces, depende de lo que vale. Y, por lo tanto, si se le perdió el lingote de la plata, ¿sí? Pierde nada más que el valor de ese lingote. Digamos, vale 300, 400. Pierde nada más 400 y no pierde ¿qué? 500. No, toda seguro no, porque está la otra. ¿Sí? Así dice Rav Nachman, segunda opinión. Tercera opinión, Nehardae. En Nehardae decía, no, inclusive si Shimón le dio a Reubén Kata y Nazca, un mango de una hoz y lingote de plata, decimos que si se le perdió el lingote de plata, perdió la mitad de deuda. Pero solo en el caso que se le perdió ¿qué? El mango de una hoz, ahí decimos que, si perdió solo el Nehardae, tercera opinión dice, cuando Shimón le dio a Reubén lingote de plata y también una manga de una hoz como colateral, y se le perdió el lingote de plata, a pesar que normalmente se cobra eso, decimos que ¿qué? No, lo dividimos mitad y mitad, eso es de 500. Y por lo tanto, si se perdió eso, pierde 500. O sea, Reubén perdió 500 de su préstamo. ¿Sí? Y si después también se le perdió ¿qué? El otro colateral que quedaba, ¿cuál era? El mango de una hoz, ahí pierde ¿qué? Pierde todo completo. ¿Sí? 3 opiniones, entonces brevemente. Primera opinión, Shmuel dice, solo cuando es un colateral de mango de una hoz, ahí decimos que si se perdió no paga nada. Pero si hay 2 colaterales, aunque sean ambos de mango de una hoz, decimos que ahí cada uno va sobre qué. Si se perdió, si le dio 2 y se perdió nada más uno, nada más el valor del que se perdió, pero no la mitad, no 500. Esa es la primera opinión. Segunda opinión de Rav Nachman, no, también cuando hay 2 y se perdió uno, pierde 500, pierde la mitad de la deuda,
no el valor del mango, sino el valor la mitad del valor de la deuda. Y solo en el caso que es mango de una hoz con lingote, ahí pierde mitad. Sin embargo, y ahí, perdón, Mejilá, repito, resumen, lo que dijimos está bien, pero ahorita lo repito. Dice Shmuel así: cuando el colateral fue una manga de hoz, y se perdió, ahí decimos que ¿qué? No tiene que dar nada. O sea, perdió, Shimón no tiene que dar nada y Reuben perdió toda su deuda. Todo su préstamo que dio lo perdió. Sigue diciendo Shmuel, pero si fueron dos colaterales y se perdió uno, ahí decimos que no pierde nada. No pierde la mitad, porque se perdió uno, sino nada más pierde el valor del mango de hoz. Eso es lo que tiene que reponer. Ranachman dice, no, también cuando fueron dos colaterales, dos mangos de una hoz, dos mangos de hoz, ¿sí? Ahí decimos que ¿qué? Que si se perdió uno solo, ¿pierde qué? No el valor, la mitad, los 500, pierde 500 del préstamo de 1000, pierde 500. Y solo en el caso que eran dos colaterales diferentes, que uno es mango de hoz y el otro es que lingote de plata que se usa como pago, ¿sí? Que es comercial, ahí decimos que es nada más y se perdió el lingote de plata, ahí decimos que es que nada más el valor, porque se usa como pago normalmente. Y Reardea dice, no, también si se perdió, si también son dos colaterales diferentes, si uno es lingote de plata y se perdió ese, ¿es equivalente a qué? A la mitad de la deuda. Y si se perdió después también el mango, la otra mitad y pierde todo. Tres opiniones. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra de Shmuel, ¿sí? Y aclaro, no, realmente esta pregunta no es solamente en contra de Shmuel, es en contra de las otras dos opiniones también, porque todos están de acuerdo con Shmuel, solo que la segunda opinión agrega un hitush más y la tercera opinión agrega un más, pero todos están de acuerdo con la primera alajá de Shmuel, que si hay un solo colateral, pierde todo, ¿sí? El majloquet es en los otros casos, pero cuando es, entonces bien, la Gemara pregunta en contra de Shmuel, pero como dije, la pregunta es sobre todos, pero como todos están basados, todos dicen sus hitush sobre Shmuel, por eso nos basamos como si fuese que la pregunta es sobre Shmuel, pero no es sobre Shmuel nada más. תנן, סלע הלוויתיך עליו ושקל היה שווה, ועלה אומר לו כי אל הסלע הלוויתני עליו ושלושה דינרים היה שווה, חייב למלא הקבילתה. מתניתין בדפריש, שמואל בדלא פריש. La primera pregunta de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah mencionamos en el segundo caso de la Mishnah. Reubén le dice a Shimón que ¿qué? Te presté un sela y no obstante se me perdió mi mashkon, pero el mashkon valía ¿cuánto? Un shekel. Entonces todavía me tienes que dar, le dice Reubén a Shimón, lo está demandando con un shekel. Y le dice Shimón, no. Te debía un sela, pero el mashkon no valía un shekel. El mashkon que lo perdiste, que se te perdió, no valía un shekel, valía ¿cuánto? 3 dinarim. Entonces te debo dinero, pero no te debo un shekel, te debo nada más que, muy bien, un dinar. Modebe mitzat de parte de Shimón y está que Hayab de Shevua. Dice la Gemara, un segundo, pero según Shmuel, ¿por qué tiene que pagar? Tenía que haberle dicho Shimón a Reubén, un segundo, yo te di a ti un colateral. ¿Sí? Yo te di un colateral. ¿Sí? Y lo perdiste. Te di un colateral de toda la deuda, lo perdiste. ¿Sí? Si la deuda era un sela y el colateral valía un shekel o 3 dinarim, lo que tú quieras, pero te dio un colateral a base de sela y lo perdiste, según Shmuel, ¿qué pasa? Pierdes todo, no pagas nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en la Mishnah? Vemos en contra de Shmuel. Responde la Gemara, ¿sí? Entonces lo que dijimos en la introducción sí es real, porque lo vimos en la Mishnah, sí es correcto, nada más que, ¿sí? Contradice lo que dice Shmuel. Dice la Gemara es diferente. Nuestra Mishnah está dando en un caso que el prestamista dijo explícitamente el momento que recibió el mashkon, en el momento que recibió la garantía, que recibió el colateral, que lo está recibiendo únicamente según su valor. Entonces por eso Yonah le dice así, no lo estoy recibiendo en contra de la deuda entera, sino según el valor real. El valor real. Entonces si es shekel, hay otro shekel pendiente. Entonces ya que lo especificó claramente, por eso vamos según el valor real. Entonces por eso uno dice shekel, otro dice 3 dinar, te debo un shekel, otro te debo un dinar. Pero Shmuel está hablando en un caso que no se especificó nada, sino simplemente lo recibió Stam, el colateral. Lo recibió Stam. ¿Recibiste Stam? Si lo pierdes, un colateral se va. Te dieron un colateral y lo perdiste el colateral, no puedes cobrar nada, aunque el colateral valga menos que la deuda. Muy bien, seguimos, Rabotai. Leima ketanai. Hamalbet חברו על המשכון ועבד המשכון יישבע וייטול את מעותיו. דיבר רבי אליעזר רבי עקיבא אומר יכול הוא שיאמר לו כלום הלוויתני אלא למשכון עבד המשכון עבדו מעותיך.
אבל המלווה אלף זוז בשטר והניח משכון בידו, דברי הכל לבד המשכון עבדו מעותיו. איך ידם? אידה שווה שיעור זוזה, מה איתה מדרבי אליעזר? אלא לאו דלא שווה שיעור זוזה. ובשמואל כמפלגי. לא. בדלא שווה כולי עלמא לטלו דשמואל. ואחא בדשווה שיעור זוזה. ובדרבי יצחק המפלגי. דאמר רבי יצחק מנין לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר, ולך תהיה צדקה. אם אינו קונה משכון, צדקה מנין לא, מכאן לבעל חוב שקונה משכון. Expliquemos esta parte. Dice la Mishnah, aparentemente esta alajá de Shmuel que acabamos de ver otra vez, que dice Shmuel, que cuando Shimón, lo repito para que esté claro, que cuando Shimón le da un colateral, cuando Reubén le da un préstamo a Shimón y Shimón le da un colateral y no especifica nada, si Reubén pierde colateral, no puede cobrar nada, a pesar que el colateral vale menos que la deuda. Muy bien. ¿Sí? Dice la verdad, aparentemente esta alajá de Shmuel es un mahloket tanaim. No es tan sencillo, es un mahloket tanaim. ¿Dónde está ese mahloket tanaim? En la siguiente baraita. Dice la baraita lo siguiente. ¿Qué pasa si Reubén le presta a su compañero Shimón? Así dice la baraita. Y recibe un colateral. Y se le pierde el colateral a Reubén. Mahloket. ¿Qué hay que hacer? Rabbi Eliezer dice, el prestamista, o sea Reubén, el que tiene el colateral, tiene que jurar que efectivamente se le perdió el colateral, la garantía, y así puede que, dice, mira, se me perdió, pero no fue mi culpa, se me perdió, y así puede que proceder a cobrar su préstamo. Así dice quién, Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no, le puede decir Shimón a Reubén, todo lo que tú me prestaste es por la garantía. Entonces, cuando tú vienes y te di la garantía a ti y se te perdió, perdiste tu dinero. O sea, que Rabbi Akiva dice que perdiste el colateral, perdiste el dinero. Pero si le prestó 1000 zuz en un documento y le dio un colateral, según todos, si se perdió el colateral, se perdió las monedas. Pero bueno, dejemos esta parte para el final. Pero de todas maneras, ¿cuál es el caso aquí de esta baraita? ¿Cuánto vale el colateral? En el caso de la baraita. Se perdió el colateral, pero ¿cuánto valía? Sí valía equivalente a la suma de ¿qué? Del préstamo, ¿sí? Entonces no entiendo la opinión de Rabbi Eliezer, que si se perdió, que jure el prestamista que se perdió y que cobre. ¿Cómo va a cobrar? Le dieron un colateral, el préstamo valía 1000 por decir, y el colateral valía 1000, lo perdió, ¿sí? Pues, tiene que hacerse responsable. Entonces se considera que, ya que el mashkon, si valía igual, equivalente, el colateral, sí, es importante este punto. Tenemos que asumir que probablemente se lo dio equivalente, ¿por qué? Literal, para que en caso de que no pague, pueda agarrar esa garantía. Y por eso se lo dio, ¿qué? Del mismo valor, equivalente. ¿Sí? Entonces se considera que Shomer Sahar. Y Shomer Sahar, ¿sí? Si se le pierde, pierde todo. ¿Sí? Pierde todo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Rabbi Eliezer dice que puede volver a cobrar todo? ¿Sí? Tenemos que decir que el caso es que el colateral no vale, no es equivalente al préstamo, sino que menos. O sea, como el caso de Shmuel. Entonces, ¿qué discuten en la idea de Shmuel? Rabbi Eliezer discute con Shmuel y dice que cuando vale menos no pierde todo el préstamo, sino nada más tiene que pagar el valor del mashkon, pero tiene que pagar el resto del préstamo. ¿Sí? No pierde todo el préstamo, sino tiene que pagar nada más el mashkon, pero tiene todo el derecho de cobrar Reubén todo el resto del préstamo como tal. Y el otro dice como Shmuel que pierde todo, que si pierde colateral pierde todo, mahloket. Entonces el mahloket entre ellos aparentemente ¿en qué caso es? En el caso de Shmuel. Dice no. Puede ser que en verdad cuando no es equivalente el colateral al préstamo, según todos, no vamos como Shmuel. Ya sea Rabbi Eliezer, sea Rabbi Akiva, podríamos decir que no pierde todo. Cuando el colateral vale 100, o sea, hagamos un caso más fácil, el colateral vale 100, 50, sí, 50, y el préstamo es 1000, sí, puede ser que ambos Tanaim, Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, ambos no están de acuerdo con Shmuel y opinan que que en ese caso si se le pierde, tiene que pagarle el valor de los 50, pero tiene todo el derecho de seguir cobrando los 1000 completo, ¿sí? Y aquí estamos hablando en un caso que el mashkon
sí vale el valor equivalente, el colateral del préstamo. ¿Y en qué discuten entonces? En lo que dice Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dice lo siguiente: cuando un prestamista tiene una garantía, ¿esa garantía le pertenece a él de cierta forma o no? Dice Rabbi Yitzhak, le pertenece a él. ¿Cuál es mi prueba? Porque está escrito respecto a un prestamista que agarró una garantía de una persona pobre, por ejemplo el pijama de él, y en la noche, dice la Torah, tiene que regresarlo. Y cuando lo regresa, ¿qué dice la Torah? ¿Qué cumplió? Ulejati hiye tzedaká. El prestamista cumplió con la mitzvah ¿de qué? De tzedaká. Dice Rabbi Yitzhak, tzedaká uno cumple con dinero propio. Vemos de aquí, dice Rabbi Yitzhak, que cuando un prestamista tiene un mashkon, con él, es de él. ¿Sí? Entonces podemos decir que el mashkon entre ellos es esta opinión de Rabbi Yitzhak. Rabbi Akiva opina que coné, como Rabbi Yitzhak. Entonces, si lo adquiere como Rabbi Yitzhak y se perdió, ¿quién lo perdió? El prestamista, es responsabilidad de él. Sin embargo, Rabbi Eliezer opina, no hay kinyan, no como Rabbi Yitzhak. Y por lo tanto, ¿sí? Es como un shomer hinam, ¿sí? Y por lo tanto, a pesar que lo agarra como mashkon gamuri, eso es como shomer hinam porque no lo adquiere, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si se le perdió en posesión del dueño, que es el dueño ¿quién? No él mismo, sino Shimon, y por lo tanto está patur. Dice la Gemara, leima de Rabbi Yitzhak Tanahi, vetis verá emur de Amar Rabbi Yitzhak, shemishkeno shelo beshat alba. Mishkeno beshat alba mi amar. אלא משכנו שלו בשעת הלוואתו, כולי עלמא לא פליגי דאית לו דרבי יצחק, ואחא במשכנו בשעת הלוואתו, ובשומר אבדה כמפלגי. דאית מר שומר אבדה, רבה אמר כשומר חינם, רבי יוסף אמר, כשומר שכר דמה. למה דרבי יוסף תנאי? לא. בשומר אבדה כולי עלמא יתלאו דרבי יוסף. ואחא במלווה צריך למשכון כמפלגי. מר סבר מצווה כאביד, ומר סבר לאו מצווה כאביד. Dice la Gemara, bueno, según la última explicación, aquí acabamos de decir que el mahloket Tanaim que hay entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva es un mahloket en lo que dice le morá Rabbi Yitzhak. Dice la Gemara, ¿qué? ¿Acaso lo que dice Rabbi Yitzhak es un mahloket Tanaim? Según lo que acabamos de decir así sale, que lo que dice Rabbi Yitzhak, solo Rabbi Akiva está de acuerdo con Rabbi Yitzhak, pero Rabbi Eliezer el Taná discute con Rabbi Yitzhak. O sea que lo que dice Rabbi Yitzhak es un mahloket Tanaim. ¿Será que es así? Dice, pero no podemos decir así. No podemos decir que discuten en lo que dice Rabbi Yitzhak. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Rabbi Yitzhak, escuchen bien, esto es muy importante. Todo lo que dice Rabbi Yitzhak, que el Baal-Jov, que el prestamista, que Reubén, al recibir un mashkon, al recibir una garantía, al recibir una colateral, lo adquiere, hay un kinyan, es únicamente cuando el prestamista, cuando Reubén coge ese colateral, agarra ese colateral, no en el momento del préstamo, sino en el momento que llega el pago y no tiene cómo pagar, viene él y le agarra una garantía, viene Reubén y le dice a Shimon, págame, no tengo. Viene Reubén y se adelanta y ¿qué? Agarra algo como garantía. Ahí es que Rabbi Yitzhak dice que hay ¿qué? Que hay kinyan. Pero en un caso en el cual Reubén, el prestamista, recibe el colateral, recibe la garantía, no cuando se vence el tiempo del pago, sino en el momento que se realiza el préstamo, ahí Rabbi Yitzhak no dice lo que dice. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es lógica. Cuando Reubén agarra el colateral, ¿sí? En el momento del vencimiento del pago, ¿por qué lo está agarrando? Me lo debe, me pertenece a mí, como kinyan. Ahí es cuando podemos decir que hay kinyan. Pero en el momento del préstamo, también Rabbi Yitzhak está de acuerdo que ¿qué? Que no hizo kinyan. ¿Sí? Y nuestra varita, la varita que dice Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, están hablando en un caso que ¿qué? Que el mashkon, ¿cuándo lo agarraron? En el momento del préstamo. Ilvau a la mashkon. El préstamo se realizó en el momento del préstamo, recibió una garantía. Entonces ahí no es Rabbi Yitzhak. No es correcto decir esto. ¿Tú me quieres decir que discuten lo que dice Rabbi Yitzhak? No podemos ni atrevernos a decir eso. ¿Por qué? Porque Rabbi Yitzhak está hablando cuando agarra el mashkon en el momento del vencimiento del pago. Por eso dice la Gemara, corrige nuevamente. Tenemos que decir que en un caso en el cual Mishkeno shelo beshat alvato, en el caso en el cual agarró Reubén el colateral, no en el momento de la realización del préstamo, sino en el momento del vencimiento de la deuda, ahí todos, ambos Tanaim, ya sea Rabbi Eliezer, ya sea Rabbi Akiva, van a estar de acuerdo con Rabbi Yitzhak que sí hay kinyan, pueden estar de acuerdo con él. Y el mahloket entre ellos es
en un caso en el cual el prestamista, Reubén, agarra un colateral, pide un colateral en el momento, no del vencimiento, sino de la realización del préstamo. Entonces, ¿en qué discuten? En otra cosa, en Shomer Aveda. ¿Qué es Shomer Aveda? Una Aveda es un objeto perdido. Lo encuentro, se lo tengo que dar ¿a quién? Al dueño de eso, a su dueño. Pero mientras, ¿sí? Lo dejo en mi casa cuidándolo, custodiándolo. Encuentro una Aveda, lo cuido en mi casa, hasta que encuentra el dueño y ¿qué? Y se lo devuelvo. La pregunta es, esto es un Shomer Aveda. La pregunta es, ¿Shomer Aveda se considera Shomer Hinam o Shomer Sahar? Es del Mahloket de ellos. Hay un Mahloket de Moraim en esto, y ellos aparentemente discuten en esto. Y explico. Rabba dice que es Shomer Hinam. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Le están pagando por cuidar? No, Shomer Hinam, custodia en pago. Y por lo tanto, nada más va a estar Hayav si hubo una negligencia. Pero si se le perdió, se lo robaron, va a estar ¿qué? Patur. Rabbi Yosef, sin embargo, dice, no, Shomer Aveda se considera un Shomer Sahar. ¿Por qué Shomer Sahar? Porque sí está ganando algo. ¿Qué gana? Una ventaja. ¿Qué ventaja? Muy bien, una ventaja. ¿Qué está ventaja? Explico, escuchen bien. No, la ventaja que está ganando es, yo tengo que cuidar ahorita esto. Y sí, es un esfuerzo todo, y gratis, no me pagan nada, pero sí hay una ventaja. Hay una halajá que es, Aosek ba mitzvah, patur ba mitzvah. Si viene un pobre y me pide $1,000,000, hay una mitzvah de dárselo. No haces un pecado si no le das. Hay una mitzvah de darle, no $1,000,000. Dale $10, dale algo. ¿Sí? Pero si yo tengo una aveda que la estoy cuidando, Aosek mitzvah, patur mitzvah, entonces me estoy ahorrando la tzedakah al pobre. Entonces ya que me estoy ahorrando esos $10, es como si fuese que estoy pagando eso, estoy recibiendo eso de recompensa por la custodia, por el custodio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, mientras que estoy cuidando la aveda, ¿sí? Entonces estoy patur de darle dinero al pobre, a pesar que es un caso así muy, si es que llega el pobre, no sé qué, pero puede pasar, no es tan común, puede pasar. Según Rabbi Yosef se considera por eso que Shomer Sahar, y por lo tanto si se le pierde, no nada más negligencia, sino se le perdió, Ganab, Nignab, o se le perdió, Hayab. ¿Sí? Pero Rabá dice, aunque está exento de darle al pobre, pero no se considera Shomer Sahar porque no es Shriach que venga un pobre y no sé qué. ¿Sí? Entonces podemos decir que Rabbi Akiva opina como Rabbi Yosef. ¿Sí? ¿Por qué? También el prestamista, cuando tiene un colateral en su mano, más lo que entre Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer es cuando tiene un colateral en su mano, que lo recibió en el momento del préstamo. ¿Sí? También está haciendo una mitzvah. ¿Sí? Está haciendo una mitzvah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está prestando dinero a base de este colateral. ¿Sí? Y por lo tanto, si viene un pobre, se va a exentar de eso. Entonces se considera Shomer Sahar. ¿Sí? Y por lo tanto, está exento de pagar. Un segundo. No, o sea, y por lo tanto, si se le perdió, entonces es responsable y está exento el prestatario de pagar la deuda. ¿Sí? Porque era responsable de eso. Sin embargo, Rabbi Eliezer opinaría como Rabá, que no se hace Shomer Sahar sino Shomer Hinam. Aquí también Shomer Hinam y por lo tanto está, si se le perdió no es culpa de él y por lo tanto tiene que pagar, está patur el prestamista por lo que se le perdió y está Hayab el prestatario Shimón de pagar su deuda. Aparentemente en eso discuten, dice la Gemara. Entonces según esto sale que lo que dice Rabbi Yosef, que Shomer Aveda es como Shomer Sahar, en verdad es un Mahloket Tanaim. ¿Sí? Solo Rabbi Akiva opinaría como él, pero Rabbi Eliezer, el Taná, discutiría con él. Dice, no es obligatorio decir así. Porque podemos decir que en verdad en Shomer Aveda, que es el caso que discute Rabbi Yosef con Rabá, Shomer Aveda, ¿sí? En el caso en el cual discuten Rabbi Yosef y Rabá, que Rabbi Yosef dice que es Shomer Sahar, puede ser que ambos Tanaim, Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer, van a estar de acuerdo con Rabbi Yosef, que en Shomer Aveda se considera que Shomer Sahar, y no discuten en eso. Pero en la baraitá, que es un préstamo, y el prestamista recibe un colateral, y puede ser que estamos hablando en un caso específico, que el prestamista necesita usar mientras que el colateral. Entonces, en el caso que mientras necesita usarlo, y le dice, mira, voy a recibir el colateral, y como lo necesito usar, voy a pagarte un alquiler por el uso que voy a hacer. Entonces, en este caso, en Mahloket, Rabbi Akiva opina que a pesar que lo está usando, sigue siendo una mitzvah al fin y al cabo. Entonces se considera Shomer Sahar.
Y Rabbi Eliezer dice, no, ya que lo está usando y tiene un provecho, ya no se considera que Shomer Sahar, porque lo está teniendo provecho de eso, ¿sí? Sino que es Shomer Hinam. Y por lo tanto, es que cada uno dice lo que dice. Entonces sale que lo que dice Rabbi Yosef, que en Shomer Avedá es como Shomer Sahar, no es un Mahloket Tanaim, porque puede ser que ambos Tanaim estarían de acuerdo con él que en Shomer Avedá sí es Shomer Sahar, como Rabbi Yosef dice. El Mahloket entre ellos sería en un caso que tiene el colateral de un préstamo, en el momento del préstamo, y quedó con el prestatario que sí que le deje usar y le va a pagar un alquiler. Entonces, por un lado puede ser Shomer Sahar, como dice Rabbi Yosef, en Shomer Avedá, pero por otro lado puede ser, ya que le está usándolo, está teniendo un beneficio. Entonces ya no se considera Shomer Sahar, sino se considera que Shomer Hinam. Esa va a ser la discusión entre ellos. Seguimos. Leima ketanae, hamalvet javero la mashkom benechesa shmita falpi, sheeno shave la palga, eno meshamet, divrei Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Yehuda Nasi Omer, imaya mashkono keneged chovo, eno meshamet, vimla meshamet. Mai eno meshamet kamar tanakama. Y leima kenegdo, michelal de Rabbi Yehuda Nasi sabar kenegdo nami meshamet. Ela mai tafis mashkon. Ela rab keneged kulo, ubedishmuel kamiflegi. לא, לעולם כנגדו, ובעד כמפלגי, תנא קמא סבר כנגדו, רבי יהודה נשיא סבר כנגדו נמי משמט, ודכאמרת למאי תפיס למשכון, לזיכרון דברים בעלמא. Ok, volvemos ahorita a lo que dice Shmuel. ¿Qué dice Shmuel otra vez? Préstamo de 1,000, colateral de menos, se pierde el colateral que le dieron al prestamista, se pierde el préstamo. Dice la Gemara, aparentemente, volvemos a Shmuel, dice aparentemente la halajá de Shmuel es un mahloket. Tanaim. ¿Por qué? La baraita dice lo siguiente, presten atención bien en la baraita, porque la Gemara empieza a jugar un poquito acá. Si viene Reubén y le presta dinero a Shimón, y Shimón le da a Reubén un mashkon, una garantía, un colateral, y viene el año de Shemitah. Shemitah normalmente, ¿qué pasa? Cuando viene Shemitah, se anula, se cancelan las deudas. Dice la baraita, ¿qué pasa en este caso? Mahloket. Rabban Shimon Gamliel opina que también en el caso en el cual el colateral vale la mitad del préstamo, o sea, si el préstamo era 1,000, ¿cuánto valía el colateral? 500. La Shemitah no cancela. ¿Qué no cancela? Vamos a ver, no cancela. Puede ser que no cancela solo 500 o no cancela nada, 1,000. ¿Sí? Eso es lo que la Gemara va a analizar. Así dice Rabban Shimon Gamliel otra vez. Rabban Shimon Gamliel dice que cuando hay un colateral y viene Shemitah, también si el colateral vale 500, no cancela la deuda. Parte o completa, vamos a ver. Así opina Rabban Shimon Gamliel. Sin embargo, Rabbi Yehuda así dice, si el colateral era equivalente a la deuda, no cancela, porque ya le dio básicamente el colateral. Pero si no es equivalente, si no es menos, por ejemplo 500, ahí cancela la deuda. O sea que hay mahloket entre Rabban Shimon Gamliel y Rabbi Yehuda Nasi, cuando el mashkon, cuando el colateral vale menos, si cancela o no cancela. La pregunta es, cuando Rabban Shimon Gamliel dice no cancela, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Sí se refiere que no cancela únicamente lo equivalente al colateral, o sea que no cancela 500, pero los otros 500 que no hay colateral sobre ellos sí los cancela. Sale entonces que cuando Rabbi Yehuda así discute y dice que sí cancela, se refiere que sí cancela también que también los 500 equivalentes al colateral. Entonces si es así, ¿para qué le dio el mashkon? ¿Sí? ¿Para qué agarró el mashkon? Aparente el mashkon, ¿para qué agarró el mashkon Rubén? ¿Para qué lo agarró? Por lo menos para que pueda cobrar la mitad. ¿Sí? Y según lo que está, y Rabbi Yehuda así dice, según esa explicación, Rabbi Shimon Gamliel dice que no cancela nada más lo equivalente, pero la otra parte sí cancela. Y Rabbi Yehuda así dice que también lo que es equivalente sí lo cancela. Si sí cancela también lo equivalente, ¿para qué agarró el mashkon? O sea, obligatoriamente, aparentemente, tenemos que decir que cuando Rabbi Shimon Gamliel dice que no cancela, se refiere a que no cancela nada de la deuda. O sea, que si el mashkon valía 500, ¿sí? Si el mashkon valía 500 y vino la Shemitah, no cancela. ¿Qué significa no cancela? No nada más lo equivalente, sino no cancela nada. Los 1,000 completos no los cancela. Y Rabbi Yehuda así discute y dice, no, sí cancela. ¿Qué significa sí cancela? Sí cancela los segundos 500, pero los 500 equivalentes no los cancela. Y por eso es que agarró el mashkon, por lo menos para salvar 500. Entonces, ¿en qué discuten? En lo que dice Shmuel.
Si cuando el colateral vale menos es equivalente a menos del préstamo, sí, es la misma idea. Si se pierde toda la deuda o no se pierde toda la deuda, ¿sí? Rabban Shimon Gamliel opinaría como quién, como Shmuel, que se pierde toda la deuda, y si se salva toda la deuda, entonces la Shemitah no toda la deuda. Y Rabbi Yehuda así opinaría no como Shmuel, dice no. En verdad podemos decir que cuando Rabban Shimon Gamliel dice que cuando hay colateral que vale inclusive menos, o sea 500 y la deuda es 1000, no cancela. ¿Qué se refiere no cancela? No es que no cancela toda la deuda, sino no cancela nada más que lo equivalente. Mashkon vale 500, no cancela 500, pero los otros 500 sí lo cancela. Y no es como Shmuel, entonces. Ya él no es como Shmuel. Ni uno va a ser como Shmuel. Y Rabbi Yehuda así opinaría que sí cancela. ¿Qué significa sí cancela? Sí cancela también los equivalentes al Mashkon. También esos 500 sí lo cancela. Se cancela completamente. Los 1000 completos se cancelan. Pero preguntamos que si es así, entonces ¿para qué agarra un Mashkon? Si viene la Shemitah y se cancela todo completamente, ¿para agarrar el Mashkon? No, agarró el Mashkon para que pueda cobrar como un documento. Para que pueda decir, para que no venga a decir después el prestatario, nunca te presté nada. Dice, ¿cómo no? Mira, aquí está tu garantía, tu colateral que me diste. ¿Para qué me lo diste? Porque hay un préstamo, entonces me tienes que dar. Por eso agarró el Mashkon. Pero no lo agarró para que en caso que venga Shemitah se salve, porque no se salva de nada. Según la opinión de la Yehuda así. O sea que la explicación, entonces, la explicación de la baraita sería que cuando Rabban Shimon Gamliel, así es la conclusión de la Gemara, cuando Rabban Shimon Gamliel dice que no cancela, ¿qué significa no cancela? Únicamente, si el Mashkon vale 500, no cancela los 500 de la deuda, pero los otros 500, los 500 equivalentes al Mashkon, pero los otros 500 sí los cancela. Y Rabbi Yehuda así que dice que sí cancela, completo cancela. Entonces, ¿para qué recibió el Mashkon? Para que pueda cobrar. Entonces sale que ambos no estarían de acuerdo con Shmuel. O sea, que sale que ambos no discuten en lo que dice Shmuel. Si quisimos decir que aparentemente todos Tanaim discuten en lo que dice Shmuel, dice, no, puede ser que la explicación es como acabamos de decir y ambos no están de acuerdo con la opinión de Shmuel. Con esto culminamos Perek Shishi, sexto capítulo, Adran Alach, Shevuat Hadayanim. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.